Buenas tardes, profesor. Hoy les voy a presentar sobre nuestro trabajo parcial Coleccionistas en el Centro Comercial Arenales. Nuestro grupo es el grupo 4 y los integrantes son Diego León, quien les está hablando, Juan Diego Lazo, Luciana Mantari, Claudio León y Ernesto Marchán. Yo les voy a hablar sobre la presentación del caso. En los últimos años se han desarrollado diferentes ferias donde venden toda variedad de coleccionables, ya sean figuras de ciencia ficción, juguetes muy antiguos o ropa de diferentes personajes. Todo esto llama la atención del fanático quien decide si comprar o no. Pero el que más nos interesa es aquel que no importa el precio, está dispuesto a conseguir lo que quiere. Hay colecciones que pueden lograr costar más de 1000 soles, pero aún así hay gente que decide comprarlo. Lo que queremos averiguar con este análisis es saber cuál es su incentivo de realizar dichas compras, si es solo por fanatismo o si tienen una historia más profunda sobre la construcción de su identidad y la búsqueda de pertenencia. Se busca entender cómo estos objetos dejan de ser simples mercancías para convertirse en símbolos de estatus y conocimiento dentro de la comunidad que converge en dichas ferias de coleccionismo, transformando el acto de compra en un ritual de validación social y capital simbólico. A continuación les va a hablar mi compañera. A ver, para entender por qué elegimos el centro comercial Arenales, hay que ver cómo mutó. En los 80 era un mal gris y súper convencional, pero hoy es un verdadero ecosistema de nichos con más de 100 tiendas especializadas. Se ha vuelto el epicentro de subculturas como los geeks, los otakus y los coleccionistas en el Perú. Lo interesante de este espacio es que ahí confluyen personas de todos los estratos de Lima. No van solo a comprar, sino a buscar identidad y un sentido de pertenencia que no encuentran en entornos tradicionales. Y justo por eso justificamos este estudio. Desde la antropología social queremos analizar cómo se construyen jerarquías modernas a través del gusto. En Arenales, el valor de una pieza no te lo da el precio. Entra en juego una economía del afecto, donde la nostalgia justifica la inversión. Aquí se nota el hábitus del coleccionista. El miembro legítimo maneja códigos y te distingue al toque si una pieza viene de Japón o de China, diferenciándose del comprador casual. El objeto se vuelve un símbolo de prestigio, convirtiendo a Arenales en un tercer espacio de validación. Por eso nuestra pregunta general apunta a cómo este consumo permite construir capital simbólico y diferenciación social. Para resolverlo, en el trabajo armamos una ruta con 3 preguntas específicas porque nos ayudan a desglosar el problema paso a paso. Primero, planteamos cómo el dinero se transforma en prestigio, porque el capital económico no basta si no tienes conocimiento. Segundo, evaluamos cómo el espacio genera barreras culturales, lo que nos sirve para ver el filtro entre el experto y el novato. Y tercero, analizamos cómo los objetos exclusivos marcan distinción frente a la cultura de masas. En conjunto, esta ruta nos permite mapear de forma ordenada todo el fenómeno de estatus en la comunidad. El consumo en el centro comercial Arenales no es una compra superficial, es un fenómeno de identidad. Según Reyes Rodríguez en 2024, el coleccionista actual es alguien que, en los años 90 y 2000, sufrió estigma por sus gustos. Hoy, esos espacios funcionan como trincheras de resistencia, donde la nostalgia y el nuevo poder adquisitivo permiten transformar aquel rechazo pasado en orgullo y pertenencia comunitaria. Pero, ¿cómo se jerarquiza este grupo? Siguiendo a Jiménez en 2008 y la teoría de Bourdieu, el consumo es una forma de distinción. El valor de una figura de colección no es funcional, sino simbólico. Es lo bello sin función. En Arenales, poseer piezas raras funciona como un carnet de identidad, que separa al verdadero experto del comprador común. Y claro, esto se refuerza con Cerviño en 2011, quien explica que el coleccionismo es una estrategia de ascenso social para quienes no heredaron ese gusto. Coleccionar permite transformar el dinero en capital simbólico, ganando prestigio y autoridad dentro del entorno. No basta con comprar, hay que demostrar una sensibilidad y conocimiento que te valide frente a los demás. Finalmente, Pobel y Juvencio, en 2025, defienden esto como una práctica enunciativa. Poseer una pieza rara no es solo acumular objetos, es comunicarse con el grupo. En Arenales, el objeto es más precioso, porque valida la identidad del fan y su posición dentro de la comunidad. En resumen, el centro comercial es un escenario de validación, donde el consumo es una herramienta principal para construir autoridad y prestigio. Bueno, ahora pasemos al marco teórico.
Yo voy a hablar del primer marco teórico, que abarca los tipos del capital. Para el coleccionismo uno tiene que saber del tema, claro, pero también el valor simbólico que tendrá su futura adquisición y cómo esto influye en el grupo al cual pertenece. Una persona con bajo capital cultural solo irá a las tiendas a comprarlo porque es simplemente bonito, sin importarle si es algo valioso. En cambio, una persona que desarrolló su capital cultural incorporado sabrá de primera mano su importancia en la sociedad y su simbolismo en ella. Al mismo tiempo, teniendo de ejemplo su capital objetivo en casa, sabe exactamente lo que se debe comprar y lo que se debe de evitar, ya sean productos piratas que en la mayoría de los casos se hacen pasar por originales, valga la redundancia. Por el lado del simbólico, cada cosa tiene su valor, una más que otras, como es normal, pero en el coleccionismo esto juega un papel fundamental. Artefactos que buscan como un capital simbólico pueden llegar a ser considerados ejemplares únicos, ya sea por su historia en el mercado o porque alguien con un capital simbólico alto lo produjo. Aquí podría poner de ejemplo a la carta Charizard de Pokémon. Esta carta está valorizada en miles de dólares debido a que es de primera edición y el casi perfecto estado con el que se mantiene en la actualidad esta carta, y sobre todo por la nostalgia que trae este Pokémon, siendo literalmente de los primeros que existieron y por el simbolismo que tiene en la industria. Tener un buen capital simbólico y cultural en el mundo del coleccionismo te da estatus entre las demás personas de grupos sociales. Las personas te ven y saben del fuerte capital que tienes, dándote oportunidades de expandir tu colección gracias a las conexiones que logras por este estatus y con esto tener un capital social más alto. Y por último, y no menos importante, el capital económico juega un papel fundamental en el coleccionismo debido a la alta demanda que tienen los productos. Aquí todo esto es caro, sí o sí, debido al valor simbólico que tiene cada producto. Así que las personas se dedican a esto, tienden a mantener un capital económico alto para poder seguir invirtiéndolo en el mundo del coleccionismo y, por supuesto, no disminuir su capital social, que como lo había mencionado antes, te abre puertas a nuevas adquisiciones. Como segundo concepto, tenemos el hábitus y la distinción social. Esto se basa o se explica cómo las personas desarrollan gustos, prácticas y formas de su comportamiento aprendido ante su entorno social. Estas prácticas se aprenden con el paso del tiempo y nos permiten que los individuos se adapten a determinados grupos o espacios sociales. Los coleccionistas construyen conocimientos específicos sobre autenticidad, marcas, ediciones y procedencia de productos. Esto genera tanto una diferencia entre quienes pertenecen legítimamente a la comunidad y quienes solo consumen de manera ocasional. Además, tener en cuenta que el hábito genera una distinción social entre quienes poseen experiencia y conocimientos especializados. Saber y reconocer la figura original. Conocer el valor de una edición limitada o diferenciar productos auténticos de imitaciones que se pueden convertir en una forma legítima dentro del grupo. Esto puede crear barreras de diferentes culturas que pueden definir quién pertenece realmente a la comunidad de coleccionistas. Como tercer punto, tenemos el consumo cultural e identidad. Esto nos da un punto de vista a que las personas consumen productos relacionados con el entretenimiento, el arte o la cultura para expresar sus gustos e identidad personal. Actualmente, muchos jóvenes y adultos encuentran el anime, los videojuegos, las películas, las revistas o los cómics, una forma de construir parte de su personalidad y relacionarse con otros individuos que comparten el mismo gusto e interés. En el caso del Centro Comercial Arenales, el coleccionismo no solo representa la actividad comercial, sino también una práctica de cultura que permite fortalecer un sentido de permanencia en los jóvenes. Los objetivos adquiridos tienen un valor tanto simbólico como emocional, que se relaciona con la nostalgia, los recuerdos de la infancia o la admiración hasta ciertos personajes de franquicias. Por lo tanto, esto consume mucha cultura, que se convierte en una herramienta o un motor mediante cual las personas expresan quiénes son y cómo desean ser reconocidas dentro de un grupo social. Por último punto tenemos las subculturas urbanas y espacios de interacción. Esto abarca más que los grupos sociales que comparten gustos, estilos y prácticas diferentes en la cultura dominante. Estas comunidades crean sus propios códigos, sus propias formas de comunicación y espacio de interacción. En nuestra capital, el Centro Comercial de Arenales se ha consolidado como uno de los puntos principales donde se encuentran las comunidades geek y otaku, y también los coleccionistas, convirtiéndose en un espacio que representa estas subculturas. Dentro del Centro Comercial Arenales se puede desarrollar dinámicas sociales que van más allá de la compra y la venta de productos. El lugar trabaja como un espacio donde los individuos socializan,
intercambian conocimientos y fortalecen vínculos con personas que comparten intereses similares. Por lo tanto, la especialización del espacio contribuye a la formación de una identidad colectiva basada en los gustos culturales específicos. Por ello, y finalmente, Arenales no solo puede entenderse como un centro comercial, sino también como un espacio público, un espacio social y una cultura donde se contribuyen las relaciones de pertenencia y reconocimiento urbano.